Entonces, hoy día vamos a ver el patrón pleural y el patrón atelectásico. Los temas que vamos a tratar son el patrón pleural, el derrame pleural, neumotórax, hidroneumotórax, patrón atelectásico en sus diferentes lóbulos. Y ahí tienen la fuente de información. La que a ustedes más les sirve es la primera, que es Pedrosa, que es nuestro libro guía, digamos. Entonces vamos a ver el patrón pleural. ¿Qué cosa es lo que básicamente afecta a la pleura? Ya les habrán dicho que el patrón son signos radiológicos comunes a varias patologías, que si le agregamos el cuadro clínico vamos a dar un diagnóstico presuntivo de lo que tiene el paciente. Entonces, vamos ahora a ver este patrón pleural, por qué motivo empieza a enfermar. Antes que nada, un pequeñito recuerdo de la pleura. Ustedes saben que el pulmón está forrado por la pleura parietal y la pleura visceral. Esta pleura, si se produce un patrón pleural, una acumulación de líquido, es por la diferencia de presiones que hay entre la pleura parietal y la pleura visceral. Siempre la pleura parietal tiene mayor presión hidrostática que el espacio pleural, es por eso que permite que se pueda separar. Normalmente podemos encontrar hasta 10 mililitros de fluido en toda la pleura, eso es normal, y no la visualizamos en la placa radiográfica ni tampoco en la tomografía. Bueno, la resonancia ustedes saben que no es buena para lo que es pulmón, ¿no? Entonces, ¿qué origina ese patrón pleural? Como les decía, normalmente una pleura sana no se visualiza en la placa ni en la tomografía. Entonces, ¿qué nos va a dar que nosotros la veamos? Que se acumule tanto o bien líquido, o bien aire, o bien líquido en el aire en ese espacio que hay entre la pleura parietal y visceral. Cuando nosotros vemos, pues como les decía, la pleura normalmente no la visualizamos. En ninguno de los métodos vamos a visualizar la pleura a no ser que esté patológica. Cuando está patológica, cuando se acumula, hay entre las dos pleuras se encuentra ahí líquido o aire. Entonces vamos a ver primero la presencia de líquido, a lo que le llamamos un derrame pleural. Entonces, derrame pleural es la presencia de líquido entre las dos pleuras. ¿Cómo vemos nosotros el líquido cuando vemos una placa radiográfica? Lo vemos como una radioopacidad. Entonces, lo que debemos de buscar es una radioopacidad que por declive va a encontrarse en la parte baja del pulmón, o sea, en la parte baja de las bases pulmonares. Lo que vamos a ver es que ustedes ya saben anatómicamente que existe un ángulo costodiafragmático, el ángulo que hace la costilla con el diafragma. Este ángulo normalmente termina en punta. Entonces, cuando ustedes evalúan una placa radiográfica, siempre deben visualizar que este ángulo termina en punta. Cuando se empieza a obturar el ángulo costodiafragmático, o sea, a opacificar, vamos a ver que esta opacificación hace que el ángulo se vuelva radiopaco y se pierda la definición. Los métodos para nosotros poder evaluar un derrame pleural, ustedes saben que el mejor método es la radiografía. Después también se utiliza la ecografía, la tomografía. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Esta es una radiografía en la cual observamos que se obtura el ángulo costodiafragmático. Esto es lo que yo les mencionaba. Termina en punta y miren cómo se va llenando, se va opacificando ese ángulo, pero para que podamos ver en la placa radiográfica tiene que tener más de 200 centímetros cúbicos de líquido. Entonces, conforme va avanzando, como ustedes ven acá, va borrando el borde del diafragma y borra también el borde del mediastino y da esta concavidad de base externa, o sea, acá se ve una curva cóncava, le llaman la curva de Nansou. Esto de aquí, como ocupa espacio, hace que se desplace la silueta cardíaca y el mediastino hacia el lado contralateral, o sea, lo desplaza. Mientras mayor sea el derrame, más mayor es el desplazamiento.
Esta radiografía de cúbito lateral es una radiografía que ustedes de repente en el hospital la van a ver poco, pero se las pongo porque es un buen método para cuando ustedes tienen la duda de que si el paciente tiene derrame o no tiene derrame y no tienen otro método con el cual poder evaluar. ¿En qué casos lo utiliza? Cuando a veces tenemos un paciente el cual sabemos que tiene una clínica de un dolor pleurítico. ¿Cómo es el dolor pleurítico? Es un dolor tipo hincada, que cuando el paciente respira se siente, o sea, se acentúa. Cada vez que respira se acentúa más. Entonces, cuando sabemos que tiene, le tomamos una placa y a veces no encontramos ningún derrame o encontramos algo muy dudoso que no sabemos si es un engrosamiento de la pleura por una tuberculosis antigua o una neumonía que ha tenido y ha dejado secuela un engrosamiento. Entonces, en ese caso, y ustedes no tienen otro método de diagnóstico, le piden la radiografía de tórax en decúbito lateral. El paciente se echa, se pone de costado y por declive el líquido, miren cómo cae. Yo lo que le voy a preguntar, todo lo que le voy a preguntar es solamente lo que les estoy enseñando, les estoy hablando todo lo que le voy a preguntar, ni nada más ni nada menos. Entonces, ¿para qué también nos sirve? Para poder ver cuando hay loculaciones. Muchas veces los derrames están enquistados, sobre todo cuando son crónicos, entonces hay mucha duda de diagnóstico. Entonces, si nosotros lo ponemos, como le digo, de costadito, de cúbito lateral, vamos a poder ver cómo en la placa radiográfica parado no se veía, y cuando el paciente se echa, se ve la curva que ustedes están viendo acá. Miren. Entonces, este es un método que lo van a utilizar bastante cuando vayan a hacer su serum. La ecografía. Vean esto, es la técnica más sensible para el diagnóstico de derrame pleural. Estoy diciendo más sensible. ¿Por qué es más sensible? Porque detecta derrames que son de 5 centímetros o un poquito más. Entonces, detecta derrames mínimos que no se pueden ver en la placa radiográfica. Recuerden que ahí necesitamos entre 200 a 250. Entonces, si ustedes tienen un paciente con clínica de derrame pleural y no lo logran ver en la placa, le mandan una ecografía y ahí lo van a ver. ¿Qué vamos a ver acá? Ustedes saben que la ecografía es un método de, más que nada es operador dependiente, ¿no? Entonces a veces no lo hagan visualizar muy bien. Este es el hígado, el paciente está echado, el hígado, acá vemos el pulmón y esta zona anecoica. Esto es el líquido. Normalmente no existe esa zona anecoica, solamente está el hígado y en esta zona del pulmón, que como ustedes saben, el aire es enemigo de la ecografía, por lo tanto no lo vamos a ver, vamos a ver simplemente una sombra acá. Pero acá sí estamos viendo una banda ecolúcida, el ecolúcido es agua. Entonces, ¿para qué nos sirve? Aparte de ver derrames mínimos, también nos sirve para poder ver cuando se quiere hacer toracocentesis, para guía de toracocentesis, sobre todo cuando los derrames están tabicados. Cuando hay tabiques y uno quiere entrar a ciegas para sacar este líquido, no puede, porque el tabique te impide que pueda salir. En cambio, con la ecografía se puede encontrar un pozo grande y poder sacar el líquido. Y también poder evaluar qué características tiene ese líquido. Si estamos viendo un derrame en un paciente y le extraemos líquido y vemos que ese líquido es purulento, vamos a pensar que es un empiema. Si es un líquido de tipo hemático, ya más que nada pensamos que esa es una neoplasia. Entonces, para eso nos sirve, para poder diferenciar entre un exudado o un trasudado, si es sangre lo que estamos viendo. Aquí otra ecografía, donde está lo mismo, este es el hígado, acá arriba la vesícula, y acá les digo, esa banda ecolúcida entre el pulmón y el diafragma. Y acá un derrame mayor, donde vemos el hígado y la gran cantidad de líquido ecolúcido en la parte inferior.
Ahora, la tomografía, si se les pregunta cuál es el mejor método de evaluación de las anormalidades de la pleura, no les estoy preguntando para detectar derrame, les estoy preguntando anormalidades de la pleura. La tomografía, ¿por qué? Porque nos permite ver el grosor de la pleura, nos permite ver si encontramos tumoraciones, si hay calcificaciones, si hay loculaciones en esa pleura. Entonces, es el mejor método para poder evaluar la pleura en sí y ver si hay un tumor, si hay un mesotelioma, si hay una neoplasia, cualquier otro tipo de neoplasia, si hay una paquipleuritis, si ese líquido está encapsulado, está cortadiques o no. Entonces, para eso nos sirve. Es para poder ver anormalidades de la pleura. También nos va a permitir ver, si bien no vamos a poder cuantificar el tamaño, el volumen, como lo cuantificamos en una ecografía, pero sí podemos ver, digamos, si es un derrame mínimo, si es un derrame moderado, si es un derrame severo. Y nos va a diferenciar con otras lesiones, a veces solamente engrosamientos de la pleura, sobre todo en pacientes que han tenido tuberculosis, nos pueden llevar a equivocar que tienen un derrame pleural. En cambio, en la tomografía no vamos a poder equivocarnos, porque si tenemos la duda, medimos la densidad y vemos que es una densidad agua. A ver, ¿recuerdan qué densidad tiene el líquido en un derrame? Aproximadamente entre 10 y 20, esa es su densidad, 10 y 20 unidades Hamilton. Esa es la densidad de un líquido pleural. De un líquido pleural patológico, por supuesto. Entonces, nos permite también ver qué cosa es lo que está ocasionando ese derrame, si hay un cáncer de pulmón, como están viendo acá. Esta es una tomografía con ventana para mediastino, al igual que aquí. La pleura se evalúa mejor con ventana para mediastino. Entonces, acá estamos viendo, miren, en esta imagen, en este corte axial del pulmón, con ventana para evaluar mediastino, en la parte posterior estamos viendo este líquido, o sea, derrame pleural, con la curva de Navarro, cóncava, haciendo un mayor, digamos, una zona más externa que se eleva, se va elevando. En este otro paciente, este está en el lado derecho, recuerden siempre, chicos, este es lado derecho del paciente y este siempre es lado izquierdo del paciente, anterior, posterior. Igual acá, todas lo que es imágenes es así. Entonces, acá estamos viendo un corte axial a nivel del tórax, con ventana para ver mediastino, y vemos cómo la pleura acá está engrosada. Esto es líquido, y aquí el pulmón con una alteración que viene a ser una neoplasia de pulmón que está condicionando el derrame pleural. Entonces, ¿cuáles son los signos de derrame pleural? Un derrame pleural ya hemos visto ya que tiene una radiopacidad, la curva, lo que ya les mencioné, borra el diafragma, borra el mediastino y puede comprometer toda la pleura, ¿no? La pleura del hemitórax y la pleura mediastinal. Entonces, aquí un derrame pleural mínimo, se comparan con este ángulo costodiafragmático. Fíjense cómo está acá obturado el ángulo costodiafragmático y esta curva de Damoso que va ascendiendo. Aquí un derrame pleural en el lado derecho de mayor magnitud. Miren cómo siempre va haciendo esta curva. En una tomografía, este es un paciente que tiene una tumoración maligna a nivel de la parrilla costal, que ha comprometido ya la pleura, y este es líquido en la región posterior del hemitórax derecho. No se olviden, es una tomografía con ventana para mediastino. La tumoración está acá, este es el líquido. El paciente está echado, por eso es que el líquido por declive se va a la parte posterior. Así como cuando está parado se va a las bases, acá se va a la región posterior. Ahora, el derrame pleural masivo. Eso tiene que tener en cuenta porque hay diagnósticos diferenciales. Muchas veces ustedes van a encontrar un pulmón completamente radiopaco, blanco.
Entonces hay 3 diagnósticos diferenciales importantes del pulmón blanco. Uno de ellos es el derrame pleural masivo, otro es la telangiectasia masiva y el tercero es la neumonía, una neumonía severa de todo el pulmón. Entonces, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta? Porque no se trata que ahorita aprueben el examen, ahorita se pueden copiar y sacan 20, pero cuando sean internos y estén con las demás universidades y tengan que discutir con el resto de universidades, ahí es donde se van a dar cuenta que no importaba la nota, lo que importaba es que ustedes aprendan. A mí particularmente, lo único que me interesa es que ustedes aprendan, no me interesa cuánto saquen, sino que aprendan. Entonces, cuando vean un tórax radiopaco, que ocupa todo el diafragma, tienen que pensar, como les digo, en esas 3 posibilidades. Ustedes ya lo leen esto, yo se lo voy a explicar en la placa. Miren, esto es un derrame pleural masivo. Todo el tórax se puso radiopaco. ¿Qué sucede? El derrame ocupa espacio, es un líquido. Es líquido que está entre las pleuras. Por lo tanto, al ocupar espacio, ¿qué cosa va a hacer? Va a desplazar las estructuras hacia el otro lado de la lesión. Llena todo el pulmón, miren acá en la tomografía, con ventana para mediastino, cómo está desplazando las estructuras, el corazón. Está desplazando las estructuras, el mediastino, la cingüeta cardíaca, la tráquea, todo lo desplaza hacia el lado de la lesión. Si ocupa espacio, ¿qué hace con el diafragma? Lo aplasta, ¿no es cierto? ¿Qué hace con los cilios? También los desplaza. ¿Qué va a hacer con los espacios intercostales? Los amplía. ¿Por qué? Porque está ocupando un sitio. Miren cómo desplaza todo, cómo lo lleva hacia el otro lado. Entonces, cuando ustedes vean una opacidad donde está desplazando las estructuras hacia el otro lado, como ven acá en la tomografía, esto es un derrame pleural masivo. Más aún la tomografía es más fácil porque acá le miden densidad y se dan cuenta que es densidad agua. Entre 10 a 20, ¿no? Más o menos, aproximadamente unidades Hershey. Pero lo que sí tiene que siempre vean si el mediastino está desplazado o está retraído o está en su sitio. Ahora vamos al neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Ya hemos visto cuando entra agua o cuando las pleuras se encuentran con agua. Ahora el neumotórax es cuando entra aire. Entonces, el aire es radiolúcido. Entonces, lo que antes veíamos radiopaco, ahora lo vamos a ver radiolúcido. Igual, es el mismo mecanismo. Es el mismo, digamos, la misma ocupación de los espacios pleurales, solamente que aquí es aire. Por lo tanto, vamos a verlo radiolúcido. ¿Cómo puede entrar ese aire? Puede haber una comunicación entre la pleura y los alvéolos. Puede también haber una comunicación directa de la parte externa al espacio pleural, sobre todo en los accidentes de tránsito. Ustedes habrán, no sé qué programa en este momento de la televisión de medicina, porque ya muy poco veo, pero verán cuando traen al paciente de emergencia por un accidente de tránsito, lo traen disneico, le ponen ahí una jeringa y el paciente ya lo salvaron y ya empezó a respirar. Eso es porque ha hecho un neumotórax, ha entrado aire de la atmósfera, aire de afuera al pulmón. Y también en casos menos frecuentes por presencia de un organismo que produce gas. Las bacterias producen gas y estas bacterias, sobre todo en los empiemas, podemos encontrar que se llenan con aire el espacio pleural. Entonces acá están las causas de neumotórax, que puede ser espontáneo, dentro de los espontáneos primarios, secundarios, traumáticos, en heridas abiertas o traumatismos cerrados, y iatrogénico, vamos a ver alguno de ellos. Los neumotórax espontáneos son pacientes que generalmente jóvenes, entre 20 a 40 años aproximadamente, generalmente más es frecuente en hombres, que tienen bulas congénitas y son esos que a veces ustedes han visto que están jugando fútbol o están corriendo y empiezan a sentir un dolor intenso en uno de los hemitórax y les falta el aire. ¿Qué quiere decir? Que se les ha roto una bula congénita y esa bula, ese aire, ha pasado hacia la pleura. Los neumotórax espontáneos secundarios son cuando el paciente tiene alguna enfermedad de fondo que también produce esa bula.
Hay muchas enfermedades, les voy a enseñar la lista, dentro de las más frecuentes la tuberculosis, que produce bulas como secuela. Y esa bula, cuando se rompe, va a producir el neumotórax. Entonces, miren todas las enfermedades que nos pueden producir enfermedades pulmonares obstructivas, infecciones, las intersticiales, el tejido conectivo, neoplasias, entre otras. Cualquier enfermedad que nos deje en el pulmón una secuela. ¿Saben ustedes lo que es una bula? ¿Les han explicado lo que es una bula? Creo que el doctor Denso, que viene ahora, les va a explicar. Ustedes saben que el pulmón tiene un tejido intersticial, un tejido de sostén. Eso ya les habrá dicho el doctor Amaro, ¿no? Entonces, ese tejido de sostén es como una malla. Una malla de las antiguas, de las mallas donde se ponían las gallinas, los gallines. Ese es el tejido de sostén. ¿Qué sucede cuando ese tejido, por que el pulmón se vuelve duro por alguna patología, o vamos a poner por una infección, secuela de una tuberculosis, ese pulmón se vuelve duro y por la fuerza que hace para respirar, ese intersticio, esa malla se rompe. Al romperse se rompen algunos alvéolos y queda atrapado el aire en el intersticio. Eso es una bula. Esos son secuelares generalmente alguna enfermedad de fondo, en nuestro medio la tuberculosis a la cabeza, ¿no? Entonces esa bula, cuando se rompe, pasa el aire hacia el espacio pleural, condicionando un neumotórax. Eso seguro que en sus prácticas ya les han enseñado. Otra de las causas son los de tipo traumáticos en las heridas abiertas o cerradas, y en los iatrogénicos, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, sobre todo a los que hacen intervencionismo, cuando hacen una toracocentexis, una biopsias, lavado bronquial, punción, cuando se pone catéter de la vena subclavia, catéter de venosos centrales, por el error a veces se punza el pulmón y entra aire, ¿no? Entonces es una de las complicaciones de algunos procedimientos. La sintomatología es importante que ustedes lo sepan porque saben que sus exámenes vienen con sintomatología y sus pacientes también tienen sintomatología. Entonces, el paciente lo que básicamente siente está, digamos, normal dentro de su patología que pueda tener de fondo y bruscamente siente un dolor tipo hincada, tipo pleurítico y que se acentúa cuando respira. Y ese es el dolor de tipo pleurítico. Cada vez que respira el dolor es mayor que cuando no respira. Después de unas horas ese dolor puede hacerse sordo, puede a veces desaparecer dependiendo del tipo de neumotórax, pero lo que sí siempre se acompaña es disnea. Siempre tiene disnea. Mientras mayor el neumotórax, mayor la disnea. Podemos encontrar también que el paciente tiene tos esporádica, tos seca, o si el neumotórax es muy pequeño, el paciente puede estar asintomático. Entonces, ¿cuáles son los signos? Vamos a ver aquí. Ya ustedes lo leen lo que está al costadito. Este es un neumotórax masivo. Vamos a ver que sea un derrame, como si fuera un derrame pleural masivo. En lugar de la radiopacidad de agua, todo esto es radiolúcido, es aire. Lo que están viendo aquí es el pulmón que se ha colapsado. Tanto aire ha entrado, el pulmón se colapsó y se formó un muñón. El aire, ¿qué hace? Ocupa espacio, igual que el anterior. Entonces, hace que el diafragma se aplane y las estructuras se vayan hacia el otro lado. Hace lo mismo, solamente que aquí en negro. El otro era en blanco, este es en negro. Desplaza tanto las estructuras que la columna la deja al aire, lo que se llama la columna desnuda. O sea, podemos ver claramente la columna. Cuando lo vean en su computadora o en su práctica lo van a ver ahí mejor. ¿Qué hace con los espacios intercostales? También los amplía. Por eso les decía, es lo mismo que un derrame pleural masivo, solamente que acá es en negro, el otro es en blanco, y aquí vamos a visualizar el muñón que hace el pulmón. O sea, la pleura visceral está acá y la pleura parietal está aquí. Están separadas, por eso es que nos permite visualizar el muñón. En este otro es una vista un poco más de cerca y aquí se ve el borde del pulmón y esto es una radiolucidez que es el aire. Pero ¿cuál es la característica de este aire? No tiene trama, no hay trama, es simplemente aire limpiecito.
sin ninguna trama intersticial, ni trama vascular, ni nada. Es un aire limpio, si comparan con el pulmón de acá. Por eso es que lo pueden diferenciar. Una de las cosas, chicos, que les digo, oye, ¿qué pasó ahí? Creo que es eso. Esta no era la imagen. Bueno, está con virus la computadora, efectivamente. Creo que ahí salió el corte anatómico del pulmón. Ahí, bueno, acá regresó. Una cosa es que siempre les digo a mi grupo, ¿no? Siempre que ustedes quieran ver la patología, comparen. Y ahí van a poder ver la diferencia de un lado y de otro. Si no, no la van a ubicar, sus ojitos no lo van a ver. Siempre vayan, comparen el lado derecho con el lado izquierdo, ápice derecho con ápice izquierdo. Ahí van a encontrar la patología, si no, no lo van a encontrar. Entonces, esto es bueno, parecido al pulmón anterior. Acá todo esto es aire, esto es el muñón. Acá estamos viendo que está aplanado el diafragma, los espacios intercostales están ampliados y las estructuras están desplazándose hacia el lado contralateral. Acá también otro neumotórax a tensión, miren cómo todo esto es aire sin trama vascular. Este paciente tiene también aquí un pequeño derrame, entonces ya no sería solamente un neumotórax, sería un hidroneumotórax, que lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero acá lo mismo que lo que mencioné anteriormente, esos signos están aquí y el muñón está en este lado. Si ustedes lo ven, tienen que comparar. Acá está más abierto los espacios, acá está más pequeño. Y en el corte tomográfico vemos que este es el muñón pulmonar tapizado por la pleura visceral y la pleura parietal, y este es aire sin nada de trama. Y el líquido que estamos viendo es la pequeña curva de Damasco que estaba acá. El hidroneumotórax es la otra forma donde vamos a encontrar tanto aire como líquido, ¿no? Entonces, por el peso, el líquido se va hacia la parte de abajo y nos va a producir un nivel hidroaéreo, que es este. Entonces, abajo vamos a ver radio opaco y arriba radio lúcido. Pero radio lúcido sin trama, y aquí este es el muñón pulmonar. Y tiene los mismos signos agregados que los demás. Ocupa espacio, por lo tanto desplaza las estructuras, aplana el diafragma, el mediastino lo va hacia el lado contrario de la lesión, y los espacios intercostales los amplía. En este lado hay un hidroneumotórax en el lado izquierdo. Estos pacientes generalmente, o bien son pacientes que tienen tuberculosis y tienen ya un derrame pleural, o sea, un derrame pleural de por sí por la inflamación de las pleuras, y se les rompe una bula. Entonces, tienen las dos patologías juntas. Muchas veces también cuando operan al paciente, vamos a encontrar presencia de aire, porque usted sabe que una de las formas es iatrogénica, y el líquido que es sangre por la misma operación. En accidentes de tránsito también podemos encontrar. O sea, las causas son las mismas que hemos visto tanto del derrame como el neumotórax. Este otro paciente es un paciente que ha tenido un accidente de tránsito. Acá están viendo la parte blanda, donde ven aire en la parte blanda. Esto es lo que se llama un enfisema subcutáneo. Nos indica que hay aire por debajo de la piel. Esto es como una crepitación que ustedes van a sentir cuando tocan la piel del paciente. Entonces, este paciente tenía un accidente de tránsito, tiene fracturas costales, y acá están viendo el nivel hidroaéreo que yo les menciono, que es el líquido que por el accidente de tránsito lo más probable es que sea sangre. En la radiografía no vamos a poder distinguir si esto es sangre o es pus o es líquido seroso. Sabemos que es líquido. Entonces, por el cuadro clínico, siempre les digo, unión de cuadro clínico con la imagen, si no, nos caemos de frente. Se van a reír de nosotros si hacemos el diagnóstico sin cuadro clínico. Y todo esto de aquí es radiolúcido sin aire. El muñón pulmonar está acá. Miren cómo está desplazando el mediastino hacia el otro lado. Este es el signo de la columna desnuda que les digo.
aplanamiento del diafragma. Entonces, en ambos se juntan las dos patologías. El cuadro clínico es el mismo, una mezcla de lo que les mencioné en el derrame y en el neumotórax. Este es otro paciente, también ha tenido un traumatismo. Miren el enfisema subcutáneo, o sea, la presencia de aire por debajo de la piel. Y acá está el muellón pulmonar, tiene el aire sin trama vascular. Fíjense el mediastino, el corazón, cómo está desplazado hacia el otro lado. Y el derrame pleural que les menciono con su concavidad con borde externo más elevado. Aquí también en este otro lado hay presencia de líquido. Por el antecedente de este paciente, que es traumatismo, este paciente tiene un hemoneumotórax, ¿no? O sea, sangre acá. Nosotros le podemos decir hidroneumotórax igual, pero ya sabemos que esto es sangre. Entonces ahora pasamos al patrón atelectásico. ¿Qué cosa nos da el patrón atelectásico? El patrón atelectásico está dado por la pérdida de volumen de un pulmón, puede ser de un segmento, puede ser de un lóbulo, de un subsegmento. La cosa es que no entra aire a través del bronquio hacia el pulmón, por lo tanto hace que el pulmón, el segmento, el lóbulo se colapsen, dando una pérdida de volumen. Dentro de las causas más frecuentes está, como les decía, cualquier cosa que tapone ese bronquio. Ahora, hay muchos tipos de atelectasias. Vamos a hacer una cosa general para que ustedes no se confundan, pero una de las causas más frecuentes es la presencia de tapones mucosos, de tumores que pueden ser benignos o malignos o de cuerpos extraños. Dentro de las causas menos frecuentes están las que ya ustedes las leen aquí, para no cansarlos. Entonces, ¿cuáles son los signos de atelectasia? Recuerden que les hablé de un pulmón opaco, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la otra diagnóstico diferencial de un pulmón opaco. ¿Qué va a pasar acá cuando no llega aire a un lóbulo, a un segmento? Ese pulmón se colapsa, por lo tanto se opacifica. Pero al perder volumen, ¿qué cosa va a hacer? Vamos a la imagen de frente y ahí eso lo leen ustedes. Se opacifica el pulmón. Vamos a poner que esta es una atelectasia total para que se den cuenta de cómo, en mayor magnitud, cuáles son los signos de una atelectasia. Entonces, perdió aire, pongámosle que este es un niñito que se comió una bolita, o un jovencito que se comió una bolita y tapó el bronquio. Entonces se hizo una atelectasia pulmonar total. El paciente viene disneico, le toman la placa y encontramos esto. Una pacificación del pulmón. Acá, ¿está desplazando o está retrayendo? Acá está retrayendo. ¿Por qué? Porque se ha perdido el volumen de este lado, del lado izquierdo. Acá hay una pérdida de volumen de todo esto. Entonces, se ha pacificado, pero está retrayendo la silueta cardíaca. Está jalando todo hacia el lado de la lesión. A diferencia del otro que desplazaba, este retrae. El diafragma, que en el derrame estaba comprimido hacia abajo, aquí más bien está elevado. El ilio también está elevado. Los espacios intercostales también están disminuidos. Aquí vemos con mayor nitidez todavía el signo de la columna desnuda. Miren cómo se ve todita la columna. Entonces, y el otro pulmón, para poder compensar la función de este que no está respirando, empieza a atrapar el aire, o sea, hacerse enfisematoso. Entonces, esos son todos los signos que ustedes van a ver en una atelectasia. Aquí es fácil, porque es una atelectasia pulmonar total, que son las menos frecuentes. Cuando son atelectasias segmentarias es un poquito más difícil ver. Acá estamos viendo también en una placa de tórax postero anterior, miren la pacificación, cómo está el mediastino retraído hacia el lado de la lesión. Fíjense la tráquea, cómo está retraída hacia el lado de la lesión. El diafragma está elevado y si comparan los espacios intercostales de acá, acá están disminuidos.
Y en la tomografía, acá sí con ventana para pulmón, fíjense cómo hay una pacificación y está retraído. Fíjense siempre esto, si hay retracción o no hay retracción. Antes le decía yo a los alumnos, no, esto no es importante, pero sí es importante. Ahora les digo, léanlo, porque sí es importante, ya ustedes sabrán por qué se lo digo. Entonces, estas atelectasias no son fáciles de diagnosticar, a veces son muy difíciles y pasan desapercibidas. Entonces, es preferible, si ustedes le ponen un poquito de buena voluntad, es fácil encontrarlas. Tienen que ver ustedes, cuando lean la placa radiográfica, siempre vean la amplitud del pulmón. Comparen siempre el lado derecho con el lado izquierdo. Si un pulmón está menos amplio que el otro lado, piensen que puede haber ahí una atelectasia. Entonces, en una atelectasia, aquí es ya una atelectasia lobal. Si el lóbulo superior del lado derecho estaba acá, cuando se atelectasia, o sea, se queda sin aire, ¿qué va a pasar? Se va a retraer y va a formar esto de acá, esta especie de cuña. Si lo vemos en la lateral, forma esta cuña mediastínica. Entonces, se retrae. Es como si el globo se desinflara y se va a volver radiopaco, dando siempre la forma casi de una cuña, tomando la forma del segmento o lóbulo original, ¿no? Miren aquí en una tomografía en corte coronal, fíjense esta cuña que forma como se ha colapsado, y acá en la radiografía también hay un colapso hacia el lado izquierdo. Tiene los mismos signos radiográficos, pero en menor grado. Aquí el desplazamiento es mucho menor porque la atelectasia es menor también. En la atelectasia del lóbulo medio es difícil de diagnosticar. En la placa, sobre todo en la placa radiográfica en postero anterior, se ve una difuminación del borde de la silueta cardíaca. Y en la lateral sí lo podemos ver como un triángulo de base interna que se proyecta sobre las cisuras. Miren, acá casi no lo vemos, podemos confundirlo tal vez con una neumonía o con otra cosa. Pero si vemos una placa lateral, fíjense cómo este triángulo de base interna, esto es la atelectasia del lóbulo medio. En la tomografía, con ventana para mediastino y acá con ventana para pulmón, mire, siempre es triangular. Generalmente las atelectasias siempre son triangulares, y si ustedes comparan los espacios, comparan la amplitud de un lado con el otro, siempre hay disminución en el lado donde está la atelectasia. La atelectasia de los lóbulos inferiores no es tan frecuente, pero si aparece, vamos a encontrarlo, el 70% vamos a encontrarlo en el lóbulo inferior izquierdo, es donde es más frecuente. En la placa en frontal no se visualiza muy claramente, y si se visualiza, esta es la forma que adopta de un triángulo, pero sí en la región posterior. Ahí en la incidencia en lateral, vamos a verlo en la región posterior. Recuerden ustedes que el lóbulo inferior está acá. Todo esto es el lóbulo inferior, y si ustedes jalan hacia aquí, se retraen, se va a ir hacia atrás. Siempre acuérdense la anatomía, y cuando se desinfla, cómo es la anatomía del lóbulo, y si se desinfla, hacia dónde tiene a bajar, ¿no? Igual para que no se olviden en el transcurso de su carrera. Miren en el lóbulo inferior izquierdo como una radiopacidad que es bien difícil de ver. ¿Por qué? Porque se proyecta por detrás casi de la silueta cardíaca, igual que aquí en la región posterior, detrás de la silueta cardíaca. Ahora ustedes tienen la tomografía, que con la tomografía es más fácil, pero antes no era tan fácil, sobre todo cuando eran del lóbulo inferior y en el lado izquierdo, que son las más frecuentes. Y esta es la última, para que recuerden, miren, en la tomografía como vemos una atelectasia, esta es la forma que adopta. Fíjense, comparen este tamaño, esta amplitud del parénquima y este de aquí. Esto es más chico, entonces siempre que vean así una disminución de la amplitud, acá debe haber una atelectasia. Y para terminar, la otra causa que les dije de pulmón radiopaco es la neumonía.
El cuadro clínico, ya saben ustedes, siempre fiebre y disnea. Ahí no hay movimiento del diafragma. El diafragma no se va ni a la derecha, perdón, no se eleva ni se baja, ni el mediastino tampoco. Todo se queda en su sitio. Entonces son las 3 causas de un pulmón radiopaco que tienen que acordarse para toda su carrera, chicos. Y creo que eso es todo. Gracias.